Saludamos de una manera muy especial a todas las personas que están a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Qué bueno que hay esa disposición de poder comer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle para que abra su Biblia en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Filipenses, capítulo número 4. Gloria al Señor. Filipenses, capítulo número 4. Voy a leer los versos 8 y 9, unos textos muy conocidos. Gloria al Señor Jesús. Dice así: si estamos dispuestos, hermanos, amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria al Señor Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en esta hora. Los sentimientos y lo espiritual. Oremos. Señor Jesús, Dios del cielo. Habla nuestra vida conforme a tu propósito, Señor. Hay una necesidad grande en nuestro ser. Estamos delante de ti, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios del cielo, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Habla a nuestro ser, instrúyenos, enséñanos, corrígenos, Señor Jesús, porque nuestro deseo y nuestro anhelo es poder agradarte, poder estar delante de ti, Señor Jesús, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, en la Biblia encontramos, hermanos, muchos consejos. Amén. Hay un dicho popular que el que no recibe consejo no. ¿Cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y también dice la Biblia que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Creo que vivimos una época que no es fácil, una época que no es sencilla. Y para vivir en esta época, pues el apóstol Pedro dice que tenemos que vivir sobriamente. Amén. Ser sobrios. ¿Y qué es ser sobrio? Ser sobrio es ser muy objetivo. Amén. Es ser muy inteligente a la hora de asumir las cosas, a la hora de tomar decisiones. Amén. A la hora de asumir alguna actitud frente a cualquier circunstancia que nos presente la vida. La vida está llena de desafíos, ¿cierto? Y el mayor de los desafíos en la vida, creo yo, que es estar firme, o sea, estar en pie, no dejarse derrumbar. Porque la vida trae cosas que fácilmente nos derrumban. Amén.
y después de que estamos derrumbados, pues es difícil volverse a parar. Precisamente el verso 1 de este capítulo 4 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amén. Estad así firmes. ¿Por qué? Porque vienen cosas que de pronto nos pueden hacer tambalear, o nos pueden tumbar, nos pueden derrumbar. Como el salmista Asaf, que puso su mirada en la gente de afuera, en lo que ellos hacían, en lo que ellos tenían, amén, en la manera de pensar, en la manera de vivir que tenían los impíos. Y entonces él se puso a compararse con toda esa gente y dice que estuvo a punto de resbalar. Por poco, amén, y se deslizan sus pasos. Una de las cosas que Dios nos demanda, porque nada en la palabra está escrito por capricho, hermanos. La gente puede coger la Biblia y leerla como un libro instructivo, como algo que tiene muchas enseñanzas, parábolas, anécdotas, ejemplos. Entonces la gente, ay, a mí me parece tan lindo tal salmo, ay, a mí me parece tan bonita tal parábola. Pero nosotros no podemos tomar la palabra de Dios de esa manera. Nosotros tenemos que ser más prácticos a la hora de tomar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar a nosotros a la vida eterna. Y si no sabemos tomarla, pues nos vamos a desviar. Y si nos desviamos, pues vamos a perder. Yo he visto gente que uno creía estar muy firmes y de un momento a otro, fuera. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué sucedió con esa persona? El diablo va trabajando, el mundo va trabajando y va haciendo su obra porque él no descansa. Y a veces nosotros, hermano, nos descuidamos y le damos lugar al diablo. La Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. Y yo estaba pensando y meditando en ese texto. ¿Por qué dice la Biblia no deis lugar al diablo? Es porque si le damos lugar a él, podemos perder. Podemos perder, ¿cierto? Entonces una de las cosas que Dios nos demanda a nosotros es sabiduría. Ante todo, pide sabiduría. Y entre todas las cosas preciosas, busca la inteligencia. Átalas a tu cuello, dice la palabra de Dios. Porque si nosotros no somos sabios y no somos sobrios en este mundo, en esta vida, hermanos, pues lo que el mundo nos presenta realmente nos puede dañar. Pero cuando uno tiene claro lo que quiere, cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir, cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es su objetivo, pues nada ni nadie lo moverá de allí. Y en este caso estamos hablando, hermanos, de nuestra vida espiritual. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos en Filipos que deben estar firmes, no en sus decisiones, no en su manera de pensar, sino en el Señor. Estar firmes en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora Pablo comienza a hablarle a los hermanos acerca de lo que ellos deben pensar. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo les está diciendo a ellos lo que deben pensar? Porque cuando uno no tiene muy claro, hermano, las cosas en su vida,
Y cuando uno no se esfuerza por cambiar su manera de pensar y tener una manera de pensar así como Pablo le está diciendo a los filipenses en este verso que acabamos de leer, entonces resulta que la mente es muy inquieta. No hay nada más inquieto que la mente. Por mucho que usted se esfuerce, usted no es capaz de dejar de pensar. La única manera que usted deja de pensar es cuando se duerme, y eso que se duerme, y a veces es peor. Comiences a soñar. Y hay sueños que parecieran ser tan supremamente reales. Hay sueños, hermano, que usted se despierta y usted podría jurar que eso sucedió, ¿cierto? Porque son supremamente reales. Resulta que la mente, hermano, nos juega a nosotros a veces malas pasadas, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque ponemos nuestro pensamiento y nuestra mente en muchas otras cosas. Yo estaba mirando, hermano, que las enfermedades más grandes que está sufriendo la humanidad hoy en día son enfermedades mentales, ¿cierto? Y puede que una enfermedad biológica lo afecte a uno, ¿cierto? Lo aflija. Pero lo peor que le puede suceder a uno es estar enfermo de la mente, perder la cordura, perder la sobriedad, desenfocarse, perder el rumbo, perderse de la realidad, ¿cierto? Peor aún, no aceptar la realidad, querer escapar de la realidad. Y como muchas personas quieren escapar de la realidad, entonces se refugian en cosas que de alguna manera les ayuda a escapar de la realidad, como son las drogas, los juegos, el licor, el placer, la pornografía. Tantas cosas que hacen que la mente se salga de la realidad que está viviendo, y como la persona quiere escapar de esa realidad, entonces se refugia en todo lo que distraiga su mente, pero cae en un abismo. Y estaba mirando, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús, cómo los seres humanos, no sé, en todas las épocas, uno puede hablar es por la época en la que está, y aunque lea libros de historia y muchas cosas, pues que tantas estadísticas nos pueden hablar acerca de las enfermedades mentales de la humanidad a través de los tiempos. Pero hoy encontramos, hermanos, unos grupos de problemas mentales que están afectando a la humanidad. Y la pregunta mía es, ¿y hasta qué punto a nosotros, los que conocemos la verdad, los que decimos haber conocido a Jesucristo, estamos afectados también? Y si estamos afectados, ¿por qué lo estamos? El temor, la ansiedad, el desasosiego. ¿Sabe que el mundo está en una crisis de miedo? Porque no saben lo que ha de venir. Pero el desconocer el futuro, hermano, eso le ha tocado a todas las generaciones en la historia de la humanidad, porque nadie conoce el futuro. El único que sabe lo que va a pasar realmente ahora, en un rato, en una hora, mañana, pues es Dios. Pero el ser humano quiere tener el control de todas las cosas, quiere controlar su propia vida, quiere controlar a los demás y quiere controlar todas las cosas, y cuando ve que no las puede controlar y que no sabe realmente lo que ha de suceder, entonces se llena de ansiedad. Y mire usted que el ser humano está basando su vida en estadísticas, porque cree que las estadísticas de alguna manera le van a indicar qué va a pasar mañana. Algo muy sencillo, un partido de fútbol. ¿Qué hacen los narradores? Comienzan a sacar estadísticas. Bueno, ¿cuántas veces han jugado estos dos equipos? Han jugado tantas veces, en tantos campeonatos, han habido tantos goles,
¿Cuántas veces ha ganado este? ¿Cuántas veces ha ganado aquel? ¿Cuántas veces ha perdido? ¿Cuántas veces lo uno y lo otro? Y comienzan a sacar estadísticas. Entonces comienzan a decir, seguramente el resultado final será así porque las estadísticas dicen esto, esto y esto. Y el ser humano está basando su vida en las estadísticas. Pero cuando las estadísticas no concuerdan, entonces se produce gran ansiedad. Y el mundo ha caído en el temor, en la ansiedad, en el desasosiego, en el hecho de no saber qué va a pasar, qué va a suceder con él, con su familia, con las personas que ama, con lo que tiene. Y nosotros los cristianos a veces caemos en esa ansiedad. Pero la Biblia dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él cuida de nosotros. El mundo está ansioso, el mundo está temeroso porque ellos sienten que no hay quien los cuide, que no hay quien los guarde. No importa cuál sea la deidad que ellos consideren en su vida, la doctrina, la religión, la manera de pensar, no importa, hermano, como ellos no tienen la verdad, entonces se sienten desamparados. Creen que algo malo les puede suceder. Piensan que lo que le está sucediendo a alguien en otro lugar también les puede suceder a ellos, que lo que está sucediendo en otro país también va a llegar acá. Bueno, seguramente. Pero nosotros, hermano, creo que una de las cosas que nos hace a nosotros sabios es cuando aprendemos a manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. La persona que se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus ilusiones, por sus emociones, por sus sentimientos, esa persona no es sabia. Porque las emociones, sean buenas o sean malas, nos pueden llevar a extremos. Y cuando uno no sabe controlar y manejar esas emociones, entonces termina obrando mal porque no es sobrio, porque está tomando decisiones basado en lo que está sintiendo y no en una realidad que tiene al frente suyo, no en una verdad, no en la palabra y no en la esperanza de que Dios es quien nos guarda, quien nos ayuda, quien nos sustenta, quien nos sana, quien nos bendice, quien nos esfuerza, quien nos levanta, quien nos perdona, quien nos ha salvado. Creo que cuando uno cae, hermano, en la ansiedad, en el temor, en el desasosiego, es porque no está perfectamente enlazado en comunión con su Dios. Y cuando no estamos enlazados perfectamente en comunión con Dios, entonces, hermano, resaltan en nuestra vida los temores y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos está faltando la fe. Porque nos está faltando la fe. Cuando Jesús iba caminando sobre el mar, Pedro desde la embarcación comenzó a mirar y dice la Biblia que todos tuvieron temor, tuvieron miedo, porque el Señor no estaba con ellos. Ellos sentían que el Señor no estaba con ellos en ese momento y creyeron que el que venía caminando era un fantasma. Confundieron a su Señor con un mal espíritu. Se equivocaron frente a la realidad que tenían. Su Señor venía caminando sobre el mar, pero ellos nunca pensaron que Él podía caminar sobre el mar. O sea, no conocían su poder, no sabían lo que Él realmente podía hacer. Entonces se llenaron de miedo. Y entonces el Señor les gritó desde la distancia: no teman, soy yo.
Pedro se dejó llevar por una emoción, porque para mí eso fue una emoción. No fue un acto de fe, fue solo una emoción. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si hubiera sido un acto de fe, nunca se hubiera hundido. Pero él se hundió. ¿Por qué? Porque primero entonces se creyó que podía hacer eso, pero luego se dejó llevar del miedo. ¿Y por qué se dejó llevar del miedo? Porque quitó la mirada del Señor y la puso en las olas, en el mar, en el viento, en los relámpagos, en la tormenta. Puso su mirada en lo que le estaba sucediendo y se le olvidó que había uno allí que podía guardarlo, que podía ayudarlo. Y comenzó a hundirse. Pero bueno, algo bueno salió de allí. Cuando estaba hundiéndose en su temor y en su miedo, se acordó del Señor. Señor, sálvame que perezco. Tenemos todavía la oportunidad de invocar su nombre. Y lo más maravilloso es que Él está presto para extender su mano, para levantarnos. No temas, aquí estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo. Qué tan bueno es el Señor, que Él siempre está ahí para nosotros. ¿Sabe, hermanos? El mundo se está llenando de ira, de hostilidad y de odio. Porque el miedo produce inseguridad. La inseguridad, hermano, produce desesperación, frustración. Y cuando uno está frustrado, se enoja. El fruto de la desesperación y el fruto, hermano, de todo ello es el enojo. La ira, la hostilidad, el odio, la venganza. ¿Qué fruto puede sacar alguien que se enoja? ¿Qué fruto puede sacar alguien que es hostil, que es agresivo? Alguien que llena su corazón de odio, de amargura. Alguien que lo que busca es que le den la oportunidad para desquitarse. ¿De qué está lleno ese corazón? La frustración lleva a la ira a la hostilidad, la hostilidad al odio y el odio a la venganza, y la venganza termina matando el alma de aquel que la está experimentando, que la está viviendo. ¿Por qué la gente siente eso? Porque no saben que hay alguien que los puede guardar, que los puede ayudar, alguien que es el que lleva la venganza, alguien que los puede librar. ¿Por qué? Porque se sienten solos, porque se sienten vacíos, porque están alimentando su alma con las cosas del mundo, el mundo y sus placeres. Eso es lo que alimenta el alma de las personas. Yo no sé en qué momento usted puede sentirse airado, enojado, pero la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice: airaos, pero no pequéis. No es una autorización de parte de Dios para que nos llenemos de rabia y hagamos lo que sea, no. Lo que el Señor nos está diciendo es: si te sientes enojado, entonces es posible que lo controles, porque para eso es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios produce en nuestra vida paz. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando tenemos el alma turbada, cuando estamos afligidos, cuando vienen situaciones complicadas, hermanos, uno puede arrodillarse y decirle al Señor: Señor, dame paz. A veces pasamos tanto tiempo pidiendo tantas cosas al Señor,
Pero algo que nosotros tenemos que pedirle a Él con afán y con ansiedad es paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío, porque el impío está lejos de Dios y el único que puede poner la verdadera paz en el corazón es nuestro Señor Jesús. Cuando estés angustiado, cuando estés perseguido, cuando estés airado, cuando sientas amargura, cuando sientas cualquier situación de esas, hermano, simplemente cierra tus ojos, respira profundo y dile: Señor Jesús, dame paz. Y que el mundo se venga abajo, hermano, no importa, pero que nosotros podamos sentir la paz del Señor. Y yo estoy seguro que su presencia llegará al corazón, hermano, y traerá esa paz que necesitamos. En medio de la tentación, y no importa lo que te hayan hecho, nuestro Dios es vengador. Mía es la paga, mía es la venganza. Yo daré el castigo, dice el Señor. Dejémosle eso a Él. No importa lo que nos hayan hecho. Cada persona tendrá que darle cuenta a Dios y algún día estará frente a Dios. Pero que lo que otra persona nos hizo no afecte nuestra relación con Dios. Porque si tú te llenas de odio, de amargura, de frustración, pues eso te sacará de la iglesia. Si tú comienzas a creer cosas que tal vez hasta ni son reales, te pueden sacar de la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Luego de que viene la ira, la hostilidad y el odio, y cuando hay una gran frustración en el corazón de las personas, entonces llega la depresión, se produce la culpa, se baja la autoestima, hay un dolor psicológico y nos convertimos en nuestros propios verdugos. Y entonces la persona que está deprimida, lo primero que comienza a sentir es que no tiene sentido la vida. ¿Para qué vivir? ¿Por qué? Porque está frustrado. Porque las cosas no le están funcionando como quería. Porque vivió una mala situación, una mala crianza. Porque estuvo rodeado de cosas negativas toda su vida y por lo que el diablo y el mundo han producido en la vida de las personas. Y normalmente la persona que está deprimida comienza a llenar su alma con cosas que le ahondan más su depresión, su tristeza, su desilusión, que le quieren quitar los deseos de vivir. Bendito el nombre del Señor Jesús, que le están destruyendo sus emociones y finalmente la persona se hunde en un egoísmo destructivo, aún en un egoísmo para consigo mismo y para con los demás. Como no le importa su propia vida, tampoco le importa la de nadie. Tampoco le interesa la de nadie. Y ve a todo mundo mal. Eso es lo que está viviendo el mundo, eso es lo que está enfrentando el mundo hoy. Y cuando yo leo las palabras del apóstol Pablo acá, hermano, se me forma en mi pensamiento una idea de que esto seguramente ha sido siempre para toda la humanidad y que muchos cristianos tal vez estaban cayendo en esa misma situación, y entonces Pablo les habla del pensamiento y les dice que deben llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, o sea, en la palabra de Dios. Y Pablo les dice: por lo demás, o sea, por todas esas situaciones que acabo de mencionar. Pablo siempre usa esos términos: por lo demás, por tanto. Amén. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Nos dice en qué debemos ocupar nuestra mente. Uno a veces no controla los pensamientos, pero sí decide con qué los alimenta. Porque ¿con qué alimentas tú tu alma?
¿Qué cosas ve usted? ¿A qué cosas le presta atención? ¿Qué tipo de personas son las que te rodean? ¿Con quién te relacionas? ¿En qué pasas tu tiempo, digámoslo así, tu tiempo libre o tu tiempo de ocio? El rey David, hermano, estaba en un tiempo de ocio. Sabrá él y Dios qué estaba pensando. Y cuando él estaba allá en ese tiempo de ocio, hermano, cuando debería estar en la guerra, comenzó a ocupar su mente en cosas que no debía ocuparlas, y cuando salió al balcón de su casa, claro, el diablo le puso algo que seguramente estaba basado en lo que él estaba pensando. Dijo, por aquí lo tuvo. Y desde el balcón de su casa alcanzó a ver una mujer hermosa que se estaba bañando. Bueno, yo no sé si es que los baños en esa época no tenían techo, no tenían paredes, o cómo eran las ventanas, no. Eso todavía me lo estoy preguntando. Pero dice que él desde el balcón de su casa vio a esa mujer y la vio hermosa y la codició. Pero si nosotros retrocedemos 1 o 2 horas antes, ¿qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba ocupando su mente? Y el diablo se dio cuenta. El diablo no lee nuestros pensamientos, pero sí conoce nuestras miradas. Sí escucha lo que decimos, sí ve lo que estamos haciendo, y es inteligente y puede deducir seguramente lo que estamos pensando, y le puso a ella justamente lo que él estaba pensando, y fue irremediable el resultado de toda esa situación. Una situación tan grave que cambió el rumbo no solamente de su vida, sino de su familia y también de su pueblo. Esa decisión que David tomó allí, ese pecado que David cometió, porque hay errores, hermanos, que se pagan con dinero, pero hay errores que se pagan con la vida. Y nosotros no sabemos cuál será el precio de nuestros errores, de nuestras decisiones. Uno va por la vida y cuando uno toma decisiones basado en una emoción, casi siempre esas decisiones lo llevan a un error, porque ninguna decisión tomada bajo una emoción será buena, nunca, nunca. Y toda decisión, hermano, tendrá entonces una consecuencia, porque no hay causa sin efecto. Es como el boomerang, usted lo tira, pero él regresa, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Leyes básicas de la física. No hay causa sin efecto. Todo lo que uno hace tendrá un resultado. Y cuando uno no alcanza a medir el resultado de lo que está haciendo, entonces está dejando su vida al azar, a la suerte. Y nosotros a veces pretendemos jugar con cosas, hermano, que se nos salen de control. A veces jugamos con cosas que nos llevan a una consecuencia grave. Podemos perder nuestra familia, podemos perder a los nuestros, podemos perder la salvación, podemos perder la vida. Qué bueno nosotros aprender a ser sabios y saber que estamos pasando por esta vida, que esta vida es corta y que aquí solamente somos extranjeros, que aquí en esta vida solamente somos peregrinos y que tenemos que ser sabios, sabios no tanto por los demás, sino sabios para nuestra propia salvación, para nuestro propio bien. No podemos colocar en el azar, no podemos colocar en la bandeja de la suerte, hermano, nuestra salvación.
Porque no hay nada más grande, nada más importante, nada más trascendental, hermano, que nuestra salvación. La hemos conocido, y unas circunstancias en este mundo, un momento de tentación, no puede destruir lo nuestro, lo que Dios nos ha dado, lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. No podemos en un momento dado pisotear la sangre de Cristo. Porque cuando nos dejamos llevar, hermanos, sin medir las consecuencias y comenzamos a jugar con las cosas sagradas, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y qué pensará el Señor de eso? ¿Cuánto le costó a Él? ¿Cuánto le costó su sangre? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo nos está diciendo en qué debemos ocupar nuestra mente. Y cuando nosotros ocupamos la mente en estas cosas, entonces comenzamos a crecer. Y creo que Pedro está hablando también de lo mismo. Pablo está hablando de la manera de pensar y Pedro está hablando de nuestras decisiones. Porque Pedro está diciendo como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su gran poder a través de preciosas y grandísimas promesas por las cuales llegamos a heredar la naturaleza divina. Dice Pedro, entonces añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento lo que estamos hablando, dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal templanza y a la templanza amor. Dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, porque el problema es cuando uno está sin nada que hacer. Cuando estamos ociosos, ahí es donde la mente juega. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Alabanzas al nombre de Jesús, ni sin fruto delante de Él. Pedro está hablando de lo que debemos hacer, pero eso no lo podemos hacer si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no te olvidas del pasado, si no dejas atrás lo que pasó. Estamos tan enfrascados en el pasado, hermano, que eso es lo que produce la frustración. Y la frustración, hermano, resalta y saca a luz todos estos sentimientos y todas estas emociones que acabamos de mirar, y entonces comienza la vida espiritual a declinar, porque lo primero que cae es la vida espiritual, y entonces el creyente cree que alejándose va a solucionar todo, dejando de orar, dejando de congregarse y luego yéndose al mundo, y termina, hermano, enredado. Y cuando mira hacia atrás, su vida es un polvero, su vida se ha convertido en un pantanero, en un desastre, en una tristeza. ¿Y cómo podemos recoger todo eso? ¿Y cómo podemos levantar todas esas cosas? Se ha perdido. Bienaventurados los que han caído y se han logrado levantar, que Dios les ha ayudado, pero eso es una minoría. La mayoría de los que se apartan, hermanos, se pierden. ¿Por qué? Porque entra el peor pecado en el corazón, que es la rebeldía. La Biblia nos dice a nosotros que Dios a los rebeldes nunca los perdonó. Dios perdonó adúlteros, perdonó mentirosos, perdonó borrachos, perdonó a mucha gente, pero los rebeldes nunca fueron perdonados. La rebeldía, hermano, es una cosa horrible, porque es un sentimiento natural en el ser humano, pero que el ser humano, hermano, lo saca a luz con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque la rebeldía denota la arrogancia, la altivez, la vanidad, el ego, la vanagloria, la vanidad de esta vida. La rebeldía le hace creer a la persona que tiene la razón, que el resto están equivocados, que él solamente se merece y que los demás no.
Y cuando la persona se aleja de Dios, entonces la rebeldía florece en su corazón y esa misma rebeldía comienza a destruirlo y comienza a dañarlo y comienza a acabarlo hasta que lo destruye totalmente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba pensando en eso y veía cómo muchos hermanos estaban hundiéndose en esa situación, y entonces Pablo, en el afán de que la iglesia se santifique, de que la iglesia sea sabia, de que la iglesia sea sobria, les dice en qué deben pensar: en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dediquen su pensamiento en eso. Meditar en la palabra, escudriñar la palabra. Qué bueno, hermano, uno estar por allí en algún momento meditando en la palabra, escudriñando qué me dice a mí la palabra. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Claro, si tú tienes la palabra de Dios presente en tu corazón siempre, no has de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque sabes qué te está indicando la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús, porque ella es la que nos guía, ella es la que nos enseña el sendero, hermano. Ella es la que nos purifica, nos limpia y nos perfecciona, nos edifica. Nos muestra la vida eterna, nos enseña quién es Cristo Jesús. Y el que conoce a Cristo Jesús y el que tiene a Cristo Jesús lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Tú no te tienes ni siquiera a ti mismo. Tú tienes que depender de Cristo. No puedes depender de ti mismo. Tienes que depender de Cristo cada día. Ponerte en sus manos y decirle: Señor, yo dependo solamente de ti. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.